Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Uniformados de la Policía Nacional y agentes de tránsito de distintos municipios ejecutan varios planes de movilidad dispuestos por el gobierno para evitar la propagación del virus. El transporte de carga mixta, liviana y pesada, por ejemplo, tiene permiso de circular siempre y cuando pertenezcan a los sectores priorizados por el gobierno y porten el salvoconducto. Incluso lo podrán hacer durante el toque de queda. Se incluye en esta disposición a los vehículos que transporten productos desde los puertos hacia las bodegas de destino final. La emisión de salvoconductos para los demás sectores se debe llenar y portar, como consta en la página web www.coronavirusecuador.com y en los portales web de los Ministerios de Gobierno, Transporte, Producción y Secretaría de Comunicación de la Presidencia. En el portal se detalla que la emisión del salvoconducto aplica al sector de exportaciones y además cadenas logísticas, provisiones de alimentos, de abastecimiento, supermercados, tiendas, abarrotes, fruterías, carnicerías, panaderías, mercados, farmacias, empresas de producción de empaques de alimentos, insumos de limpieza e higiene, almacenes de suministro de cadenas agrícolas y camaroneras. Ocho horas con 5 minutos, las 8:05. Estamos ya en contacto con Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Obviamente, la situación de emergencia aplica características especiales a toda la movilidad en el Ecuador. Y la pregunta de cajón, señor Vizcaíno, es ¿cómo ustedes están enfrentando la situación? Si ha habido alguna problemática para hacer algo que es fundamental, abastecer al país de un montón de insumos que ustedes transportan, y si es que esto ha tenido también la colaboración ciudadana. Bienvenido, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, licenciado, buenos días al Ecuador entero que nos escucha. En efecto, el transporte pesado del Ecuador, que es la columna vertebral de la economía ecuatoriana, porque nosotros movilizamos prácticamente todos los productos de primera necesidad, las medicinas, las materias primas para que las industrias puedan procesar los alimentos, los productos de higiene personal, los combustibles, el gas, es decir, todos los productos que los ecuatorianos consumimos día a día para poder subsistir. Lo hemos venido realizando con un esfuerzo de nuestros señores conductores, en donde prácticamente, a pesar de la situación tan crítica que vive el Ecuador y el mundo por esta pandemia mundial, más sin embargo nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo para procurar no dejar desabastecido al Ecuador, ya que es fundamental de que la movilización que se realiza desde las grandes industrias, en donde se procesan diferentes tipos de alimentos, desde los puertos, desde las fronteras por donde se importan los productos, los trailers con los contenedores movilizan al por mayor. Estos productos luego son trasladados a centros de almacenamiento, a grandes bodegas que están en las ciudades, y posteriormente desde estas bodegas en camiones más pequeños se hace inclusive pues la entrega hacia los supermercados, hacia los mercados, hacia las farmacias, hacia las tiendas, hacia las panaderías, hacia todos los lugares donde, hacia las gasolineras inclusive hacia las casas con productos como el gas, por ejemplo, que se distribuyen día a día. Yo quiero decirle de que prácticamente nosotros hemos venido haciendo este esfuerzo, este trabajo con muchas dificultades. Hemos venido evolucionando desde que se inició esta pandemia, con algunas acciones que nuestra Federación Nacional de Transporte Pesado lo ha pedido al gobierno nacional. Concretamente hablamos con autoridades del gobierno, por ejemplo, para que se suspenda el tema de los peajes,
en todo el país, porque esos peajes también eran centros de contacto, centros de una posibilidad de contagio. En este momento ya no se está cobrando ningún peaje en ninguna parte del Ecuador. De igual manera, en este tema de los salvoconductos, hemos sugerido de que cuando se trate de alimentos, cuando se trate de productos de primera necesidad, debería bastar únicamente con la presentación de la guía de remisión. La guía de remisión describe todos los productos que un camión lleva, de alimentos, de medicinas, de productos de higiene personal, de gas, de combustible para las gasolineras, y debería bastar eso, no el salvoconducto, porque la semana pasada, licenciado, tuvimos grandes problemas para obtener el salvoconducto con el código QR desde la página web, y es por eso que el COE, sensible ante nuestro pedido, postergó los salvoconductos que inicialmente fueron de carácter manual hasta hoy a las 12 de la noche. Esto se solicitó debido a que la página web prácticamente está sobresaturada, está colapsada, ya que en esta misma página web no solamente se solicita los salvoconductos para los camiones que movilizan los productos, sino también ahí mismo se solicita salvoconductos de personas que tienen que movilizarse, salvoconductos de comercios o fábricas que tienen que procesar alimentos y pedir estos salvoconductos, salvoconductos para personal específico que tiene que también complementar actividades de diferente gama. Entonces esta página ha quedado sobresaturada. Estamos muy preocupados. Yo quisiera pedirle a la ministra de Gobierno que se establezca una directriz en el COE, al señor vicepresidente de la República, para que en el caso de transporte de alimentos, en el caso de transporte de medicinas, en el caso de productos sensibles como son los combustibles, no se solicite el salvoconducto. Esto lo hemos venido pidiendo. Esperemos que haya la acogida, porque es algo práctico que permite facilitar el abastecimiento del Ecuador, que no puede quedar interrumpido, ya que de darse una situación de esta naturaleza en estos momentos críticos que vive el Ecuador, sería sumamente grave, y lo que no queremos es eso. Nosotros, de una manera solidaria, de una manera humana, haciendo un esfuerzo, porque los conductores también tienen familias, poniendo a riesgo inclusive su propia vida, pero sin embargo estamos apoyando al Ecuador en estos difíciles momentos para garantizarle un abastecimiento de alimentos, de medicinas, de productos de higiene, a la industria que sigue trabajando de materias primas para que produzcan alimentos, etcétera, y poder darle la tranquilidad, la garantía al Ecuador de que en estos difíciles momentos los mercados, los supermercados, las farmacias no quedarán desabastecidas, ya que nosotros seguimos trabajando en las mañanas, en las tardes, en las noches para soportar el abastecimiento de productos de primera necesidad para el país. Señor Vizcaíno, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Ustedes mantienen el mismo costo del transporte en su trabajo? Le pregunto esto porque en los mercados se registra un encarecimiento de productos de primera necesidad, y cuando el usuario pregunta por qué está más caro, la gente, los vendedores dicen que porque el transporte ha subido. ¿Ustedes han mantenido durante el tiempo que está en vigencia la emergencia las mismas tarifas? Buenos días, Licenia. Es muy importante su inquietud. Mire, prácticamente no ha habido variación en fletes. Como el Ecuador sabe, existen ya cadenas de logística y distribución plenamente estructuradas, no ahorita, sino desde hace años. Le pongo un ejemplo, cómo se realiza esta operatividad y el establecimiento de fletes. Mire, por ejemplo, todo lo que significa el soporte logístico de transporte pesado para el Supermaxi, por decirle un ejemplo. Nosotros operamos desde diferentes fábricas, desde diferentes industrias. Los compañeros transportistas movilizan diferente tipo de productos hacia las grandes bodegas que tiene, por decir un ejemplo, el Supermaxi, mi comisariato, la cadena de almacenes Tía, la cadena Santa María. Y entonces esto desde las fábricas se mueve a las grandes bodegas de abastecimiento de estas cadenas, y posteriormente desde estas bodegas que están en las ciudades se moviliza hacia los almacenes, se moviliza hacia las tiendas. Y estos grupos de transportistas no es que ahorita están apareciendo, ya están trabajando muchos años,
Más bien los fletes desde hace 10 años han caído un 50% con lo que eran antes, y los fletes pues se mantienen totalmente. En lo que es igual las grandes cadenas de farmacias, las grandes cadenas de centros de productos de higiene personal, como por ejemplo el Grupo Familia, como por ejemplo el Grupo Kimberly-Clark, que abastecen de papel higiénico, de toallas sanitarias, de, qué sé yo, paños húmedos, pañales para los niños, etcétera. Estas grandes industrias ya tienen seleccionados y establecidos grupos de transportistas totalmente estructurados que abastecen el movimiento nacional. Entonces, en esos grandes segmentos, esos grupos de transportistas son permanentes y no ha existido ninguna variación. Ahora, en el tema de los mercados, que también el transporte pesado apoya, en los mercados de todo el Ecuador puede haber una pequeña variación, pero realmente no debe ser significativa, ya que de igual manera los comerciantes, los mayoristas que operan en los mercados igual tienen ya establecidos convenios, contratos con transportistas, y esos son los mismos transportistas que han venido trabajando toda la vida, por lo cual yo quiero garantizarle al Ecuador que la cadena de distribución se mantiene, como pueden ser testigos los ciudadanos del país, ya que en los diferentes centros de consumo hay abastecimiento. Más bien ha habido una sobredemanda de consumo de los ciudadanos, que deben mantenerse en calma, que debemos colaborar, yo creo, todos en estos momentos difíciles que vive la patria, y nosotros como transportistas que estamos viajando en las mañanas, en las tardes, en las noches, les decimos a los ciudadanos, quédense en casa. Nosotros en la parte que corresponde estaremos apoyando en estos difíciles momentos que vive la patria para que no se desabastezca de productos de primera necesidad, de medicinas, de combustibles, del gas, etcétera. Más bien yo quiero rendir un homenaje de esta mañana a todos esos conductores de camiones del gas, de camiones de combustibles, de camiones de productos de primera necesidad que transportan en las carreteras, de camiones que transportan medicinas, porque también son seres humanos y que han dejado a sus familias en sus casas, pero ante la necesidad histórica que vive el Ecuador de no quedar desabastecido, porque esto sería caótico, catastrófico, estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizarle al Ecuador que se seguirá abasteciendo de productos para que en medio de esta gran catástrofe que significa esta pandemia mundial, tratemos por lo menos de no estar desabastecidos de lo fundamental para poder subsistir. Ahora, señor Vizcaíno, me preocupa un tanto el tema de la utilización de los salvoconductos. Usted dijo que de pronto se debe hacer alguna revisión para la emisión de estos salvoconductos, puesto que, de acuerdo al COIP, inclusive si se usan mal los salvoconductos, uno podría estar implicado en una sanción de 3 años de privación de libertad. Han hablado y han acordado de que, por ejemplo, la revisión de la transportación se la haga en base a los suministros o a las guías que tiene cada uno de los transportistas para evitar justamente que se pueda caer en esta suerte de confrontación en el momento de la revisión de los salvoconductos, que me parece muy importante porque inclusive hay multas si es que se los utiliza mal. Sería bueno reiterar este aspecto que es fundamental a mi modo de ver. Así es, nosotros la semana pasada tuvimos enormes dificultades para poder movilizarnos y tuvimos lamentablemente de parte de algunos agentes de control, nosotros diríamos inclusive hechos de abuso, porque justamente lo que usted acaba de señalar son temas delicados que establece el Código Integral Penal, en donde las responsabilidades y las sanciones son muy fuertes en estos momentos, que el país vive un régimen de excepción y muchos compañeros fueron sancionados con pérdidas de puntos, con aperturas de juicios penales, con sanciones de carácter económica. Y entonces nosotros que estamos tratando de ayudar en estos momentos difíciles que vive el país, muchos compañeros conductores están siendo sancionados. Entonces lo que hemos planteado, y por eso pedimos la semana pasada
y lo que el COE, el Comité de Emergencias Nacional, de alguna manera receptó nuestro pedido en el sentido de que los salvoconductos manuales que inicialmente fueron emitidos fueron prorrogados hasta hoy lunes a las 12 de la noche. ¿Y por qué pedimos eso? Porque la página web en donde se están obteniendo estos salvoconductos con el código QR, que van a comenzar a controlarse desde las 0 horas del día de mañana, prácticamente, está totalmente colapsada la página. Y es lo que habíamos pedido que se solvente. Pero ¿por qué está colapsada la página? Porque esta página es la misma página donde acudimos, por una parte, los miles de camiones que están apoyando en esta operación de movilizar productos. Por otra parte, en la misma página acuden las personas que quieren movilizarse por diferentes motivos en las ciudades, tanto a trabajar, en hospitales, en medios de comunicación, personas que tienen que trasladarse a un hospital, etcétera. Y por otra parte también las fábricas, por otra parte el personal de las fábricas. Entonces, esta página web está colapsada y entonces debe haber la reacción. Ya lo hemos pedido a las máximas autoridades del país, por escrito a la Federación, de que se pida, de que se elimine en el caso del transporte de alimentos, en el caso de transporte de medicinas, en el caso de transporte de productos de higiene de personal, de materias primas. Eso es otro tema que no entienden los señores agentes de control. Para que una fábrica funcione se necesita movilizarle materias primas, no necesariamente alimentos. Le pongo un ejemplo, una de las fábricas más grandes del país, Pronaca. Para que Pronaca pueda procesar los alimentos, ellos necesitan transportar materias primas como maíz al granel, soya al granel, combustibles para que la fábrica no se pare, diferentes tipos de químicos, etcétera, que son parte de la industria alimenticia. Y si eso no se comprende de parte de los agentes de control en las carreteras, nos están metiendo en unos problemas muy graves a quienes tratamos de colaborar de una u otra manera. Por eso yo pido a las autoridades del COE nacional que por favor, en vez de pedir para nosotros estos salvoconductos que son realmente imposibles de obtener en la página web porque está sobresaturada, se pida la guía de remisión. Y la guía de remisión es un documento legal que se lo emite todas las veces que venimos trabajando para que se establezca que son alimentos, medicinas, productos de primera necesidad, productos de higiene personal, y solamente con eso se permita la circulación. Caso contrario, se pone en riesgo abastecimiento de productos de primera necesidad y de medicinas en el Ecuador, señor periodista. Señor Vizcaíno, el transporte pesado no solo hace el trabajo en cuanto a trasladar alimentos, materias primas o material de higiene personal, como usted lo señala, que afortunadamente ha podido seguir trabajando en esta emergencia. Pero ¿qué pasa con los otros sectores a los que ustedes sirven que por la emergencia no están funcionando? ¿Ustedes ya tienen una evaluación de cuánto ha sido hasta el momento la afectación por no poder transportar esos otros aspectos a los que ustedes se dedican? Me refiero a maquinaria, en fin, todos esos otros ámbitos que por ahora, por la emergencia, están paralizados. Es muy grave la situación, prácticamente únicamente yo diría que está operando un 25%, que es lo que representa la industria alimenticia y el movimiento logístico de medicinas, productos de primera necesidad, un 25-30% de toda nuestra flota a nivel nacional. En el Ecuador existen 225,000 camiones, apenas un 25-30% está apoyando esto que estoy mencionando, pero el resto, el 70%, la mayor parte del transporte pesado se encuentra absolutamente paralizado por las disposiciones gubernamentales existentes y porque el resto de las industrias, como por ejemplo la industria del cemento, que demandan grandes movimientos logísticos, como por ejemplo la industria del procesamiento del hierro, que demanda grandes movimientos logísticos, el comercio de diferente tipo, los productos de volumen, etcétera, prácticamente está parado y eso está generando evidentemente una situación catastrófica que posiblemente devendrá en la quiebra
de muchas empresas de transporte pesado, de muchos compañeros transportistas que de hecho ya venían atravesando una situación muy crítica, porque nuestro sector en los últimos 10 años ha visto una disminución en sus fletes, en sus precios de un 50%, mientras todos los insumos han venido subiendo, han subido los precios de los camiones, los precios de llantas, aceites, filtros, baterías, y los costos de mano de obra también han subido. Por lo tanto, nuestro sector atravesaba ya una profunda crisis, y en este momento prácticamente más del 70% se encuentra parado ya durante todo este tiempo, y esto generará una crisis profunda, por lo cual yo le he escrito una carta al señor presidente de la República pidiéndole también algunas medidas que se considere a nuestro sector, que es un factor común de la operatividad del Ecuador, para ponerlo en marcha y en movimiento prácticamente al país, ya que sin transporte pesado el Ecuador y el mundo se detienen. Así como estamos nosotros apoyando de una manera sensible en estos momentos difíciles que vive la patria, vamos a necesitar el apoyo del Estado, porque miles y miles de camioneros se verán lamentablemente en una situación al borde de la quiebra, por lo cual se necesitará establecer todo un plan de reactivación de nuestro sector después de esta crisis, que esperemos con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los ecuatorianos podamos salir y superarla y sacarla adelante. Ahora, el presidente ha anunciado algunas medidas económicas un poco para enfrentar esta situación, como por ejemplo que no se cobre el impuesto, el aporte al IES de los afiliados voluntarios, pero no ha dicho nada en cuanto a las empresas. Una serie de medidas que se han anunciado. ¿Cómo ven ustedes estas medidas? ¿De alguna u otra forma estas les ayudan o no? Bueno, se necesitaría que no solamente sea de los afiliados voluntarios, también consideramos tiene que ser de las empresas, porque las empresas también están atravesando una profunda iliquidez. Como todos sabemos, las empresas y las organizaciones no quiebran por falta de activos. De hecho, creo que todas las empresas tienen activos. Las empresas y las organizaciones pueden quebrar por falta de liquidez. Y en este momento en donde prácticamente todas las industrias no están pagando, en este caso nosotros el transporte, los fletes están suspendidos, los pagos de fletes de grandes industrias de los estamentos que están paralizados, no hay la liquidez suficiente para poder cubrir las obligaciones tanto al IES, al SRI, las obligaciones privadas con la banca, especialmente, que son temas delicados y en donde prácticamente el gobierno todavía no ha tomado medidas. El pago al IES de las empresas, que es un rubro bastante alto, el pago al SRI de parte de las empresas, que es un rubro bastante alto, y el pago de las obligaciones con bancos privados. Sí se ha dicho de parte del gobierno nacional sobre el tema con la banca pública, pero todavía no se concretiza. Esperemos que esos mecanismos sean ágiles, sean prácticos, no vayan a ser burocráticos, porque a veces por falta de practicidad el Ecuador pierde acciones oportunas, nos sumimos en burocracia, nos sumimos en lentitud, en falta de competitividad, y hoy hay que repensar el país. Luego de esta crisis tenemos que buscar escenarios de competitividad, tenemos que buscar escenarios de eficiencia prácticos para que se refinancien las deudas vencidas, para que se suspendan los pagos al IES para las empresas. En este caso nosotros hablamos como transporte pesado, los pagos al SRI se refinancie de una manera adecuada, se generen capitales de operación que permitan salir de esta crisis de una reactivación, porque prácticamente si no se toma este tipo de medidas, consideramos que nuestro sector también estará al borde de una quiebra generalizada. Señor Vizcaíno, una última cosa. Me imagino que ustedes están acatando los protocolos de cuidado personal en su traslado a diversas partes del país. Y le pido finalmente también una suerte de testimonio de cómo han visto en su permanente recorrido por las carreteras ecuatorianas el acatamiento de la ciudadanía a esta cuarentena, porque ayer se exhibían fotografías y videos de varias zonas del país en donde la gente prácticamente está viviendo como que no pasara nada. Por ejemplo, en Esmeraldas, toda la gente estaba en los mercados, en las calles, en las plazas, y esto es sumamente grave. Con esto terminaríamos, ingeniero
Vizcaíno. Así es, bueno, yo considero que lamentablemente es verdad lo que usted acaba de decir, de los testimonios que tenemos de algunos compañeros transportistas que realmente no quisieran salir a las carreteras. La situación es dramática. Nosotros estamos conscientes de que esta pandemia mundial está afectando a países tan desarrollados como Italia, como España, como el mismo Estados Unidos, como China, que tienen infraestructuras muy superiores en temas sanitarios, de hospitales, de medicina, al Ecuador, y sin embargo, por no haber socializado a tiempo, vemos por los medios de comunicación con enorme preocupación cómo miles y miles de personas están perdiendo la vida en el mundo. Y aquí en nuestro país es fundamental que colaboremos, que apoyemos. Si los camioneros no tuvieran que salir, tenga la seguridad que no saldrían, pero por la solidaridad que se necesita en el Ecuador lo estamos haciendo. Es necesario que nos quedemos todos en casa. Yo hago un llamamiento también desde nuestro sector para que los ciudadanos permanezcan en casa. No va a haber desabastecimiento de productos, tiene que haber un ordenamiento. Nosotros y las cadenas de camiones estructuradas que están hace mucho tiempo en el Ecuador tienen un escenario de profesionalismo y competitividad garantizado, y nosotros estamos garantizando el abastecimiento de todo el país, a la industria nacional, al comercio nacional, a los supermercados. Sí hemos pedido de que se estandaricen las medidas de control. Lamentablemente hemos tenido problemas con algunos municipios, en diferentes municipios del Ecuador, porque cada municipio quiere controlar de una manera diferente y han bloqueado carreteras, han bloqueado accesos y están interrumpiendo en algunos municipios del Ecuador la operatividad de la movilización de los productos de primera necesidad. Tiene que haber una sola autoridad, en este caso el COE, y los municipios tienen que acatar las disposiciones del COE y no tomar medidas dispersas que afectan y bloquean la operatividad en el país. Hemos pedido más bien a los municipios y hemos pedido y pedimos a través del COE que a la entrada y a la salida de todas las ciudades del Ecuador nos apoyen ayudándonos a fumigar los camiones, nos ayuden a ayudar a dotar también, porque está agotado en el país, a pesar que nosotros tenemos planes de contingencia y hemos dotado en la medida de lo posible a nuestros conductores de mascarillas, gel, alcohol, pero hay un agotamiento de estos productos, y una buena tarea que haría el COE y los municipios sería que a la entrada y a la salida de las ciudades pongan puntos de control y fumigación y de apoyo a los camiones, que son los que abastecen de combustibles, de gas, de alimentos, de medicinas, etcétera, dotación de centros de gel, de mascarillas, de alcohol para el conductor, porque estos conductores que están moviendo los camiones, estos compañeros conductores que están poniendo posiblemente en riesgo hasta su propia vida, necesitan seguir operando para que el abastecimiento del Ecuador se garantice y el país no quede desabastecido. Yo hago este llamamiento a las autoridades, a los municipios y también a la ciudadanía para que todos pongamos el hombro y acatemos con disciplina estas medidas que se están tomando para poder enfrentar de la mejor manera esta pandemia mundial y para que nuestro país pueda salir adelante de esta situación tan crítica y tan difícil que el mundo está atravesando. Sin lugar a dudas, gracias, muchas gracias a usted, ingeniero Vizcaíno. Solo una última consulta. ¿Dentro del sector del transporte ya se ha registrado algún caso? Bueno, de la información que tenemos todavía, gracias a Dios, no tenemos registrado este tema del transporte pesado, me refiero. No tenemos casos registrados. Se han tomado las medidas de prevención, pero sí necesitamos el apoyo de municipios, del gobierno, para que se tomen las acciones que estamos sugiriendo para prevenir y ojalá pues no se den estos casos, pero en todo caso de darse, actuaremos de acuerdo a las medidas y a los planes de contingencia estructurados conforme el COE ha establecido, siguiendo los pasos para que se evite esta situación y pues se pueda de una manera adecuada tener la reacción que corresponde. Pero sí le quiero decir al Ecuador entero que nuestro sector, el transporte pesado, está trabajando y haciendo un esfuerzo en el segmento que corresponde a las industrias de alimentos, higiene personal y medicinas,
prácticamente haciendo un gran esfuerzo unido a la industria ecuatoriana, unido al comercio ecuatoriano, para hacer esta alianza estratégica con el Ecuador, con el país, y meter el hombro y no dejar desabastecido a nuestro país, ya que esto sería absolutamente caótico. Guacho. Bien, gracias. Agradecemos al ingeniero Luis Vizcaíno. Creo que ha sido una mirada completa de cómo está trabajando la transportación pesada, que como ha dicho el ingeniero Vizcaíno, Luis, es un sector fundamental, un sector neurálgico para el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de insumos para todo el Ecuador. Y evidentemente también arbitrar las medidas del caso es importante para que estos profesionales del volante puedan ejercer su trabajo, que por cierto es muy complicado. Nos necesitamos, Liz, sin lugar a dudas, nos necesitamos todos. Así es, y también algo muy importante que él ha dicho, los fletes mantienen su mismo valor. O sea, ese no es un pretexto para que se especule con los precios de los productos de primera necesidad, como sí está ocurriendo, y ahí hace falta también reforzar un poco el control. Es impresionante cómo ahora una libra de tomate te cuesta tanto los productos de primera necesidad en general. O sea, es algo que sí deben esforzarse por controlar. Sin duda, Liz. Hay mercados o supermercados, no voy a decir nombres, en los que se denuncia que han duplicado y hasta triplicado el precio justamente de los vegetales, pimientos, tomate riñón, el famoso tomate riñón, y otra serie de artículos de primera necesidad. Ahí tienen que funcionar las intendencias, Liz. Tienen que funcionar. Tienen que esforzarse por controlar mejor, ¿no? Porque imagínate, una persona que vive del día, que es el caso del que vamos a conversar a continuación, y que su negocio está cerrado, ¿cómo se alimenta si no puede trabajar? Las personas las personas que tienen la fortuna de tener un salario fijo y que independientemente de esta emergencia posiblemente sí lo reciben a fin de mes, pueden un poco subsistir, pero las personas que viven del comercio informal o de los pequeños negocios día a día que no pueden trabajar y no pueden solventar sus gastos, ¿cómo viven? Y si sobre eso enfrentan una elevación de precios, imagínate. Bueno, la situación es compleja para este sector mucho más, pero para todos los ecuatorianos, porque inclusive los que tenemos salario, nos vemos imposibilitados de salir, porque estamos cumpliendo una cuarentena que debe ser estricta, porque de lo contrario vamos a tener que sufrir consecuencias gravísimas, como ya estamos viendo en otros países, y como fue exhibida esta realidad por el presidente salvadoreño, Bukele, que realmente me ha dejado... Sí, ¿no? Sorprendió a todos, ¿no? Todos tenían un personaje que de cierta forma se convirtió en polémico, pero mira qué racional lo que él plantea, ¿no? Ojalá y quienes nos gobiernan pudiesen tomar ese ejemplo y tener esas mismas iniciativas. Ojalá y fuese así. Ojalá se tome ese ejemplo. Ojalá nuestro gobernante tome ese ejemplo que yo creo es un ejemplo para todo el mundo. Bien. Dentro de poco, amigas y amigos, son las 8:37. Nos vamos a conectar vía telefónica con María Isabel Sánchez Rivadeneira. Ella es una emprendedora de un pequeño negocio. ¿Cuál es la situación de este sector durante la emergencia sanitaria? Pues la vamos a conocer en breve aquí en Punto Noticias. Ya volvemos.